Muy buenas noches, señor consejero. Buenas noches, Juan. Vamos a ver, la tractorada del domingo pasado en Madrid convierte en urgente toda la política agraria. Es urgente y es prioritaria, ¿eh? Nosotros nos gusta decir que el sector primario debe ser el primer sector, ¿no? Y más aún en una economía de crisis, donde una vez más pues el disponer de alimentos se convierte o se visibiliza como algo estratégico, ¿no? Y yo creo que era necesario, más allá de quién convoque, cómo convoque, este tipo de discusiones que se hacen en el ámbito más político, que el conjunto de la sociedad visibilice este problema. Si queremos que haya agricultura y ganadería en España, vamos a necesitar apoyarles, y más aún si lo que queremos es que haya una agricultura y una ganadería con agricultores y ganaderos, con gente que vive en el medio rural. Hay países donde eso ya no existe, ¿no? Y ese yo creo que es el mensaje que se lanza y en el que tenemos que estar todas las administraciones apoyando. ¿Cómo se puede explicar a la gente que nos está viendo que el precio de la leche esté igual que hace 20 años y que, sin embargo, los costes de producción, desde el suministro de la energía hasta forrajes y tal, haya subido mucho durante todo este tiempo? Bueno, hay que diferenciar dos situaciones distintas, ¿no? Hasta hace unos 8 meses, donde vivíamos una situación más o menos de reconversión, la que llevamos en los últimos 30 años, donde producir leche, también aquí en Asturias, cada vez se hace con economías de escala, con mayor rentabilidad, las explotaciones son más grandes, las vacas han tenido unos incrementos de producción tremendos en los últimos años, es decir, hay una gran profesionalización y por lo tanto es posible producir a menor precio y evidentemente cada vez seguramente con márgenes más estrechos y poniendo las cosas más difíciles a los agricultores y ganaderos. Para eso hace falta, por ejemplo, una política agraria común que sostiene esas producciones a través de unas ayudas a la pérdida de renta, ¿no? Y sobre eso nos ha venido en los 8 meses pues esta situación de inflación general, de incrementos de costes de combustibles, de incrementos de costes energéticos, que es la gota que hace colmar el vaso, ¿no? Y cada explotación láctea es una pequeña industria donde producir a pérdidas se acaba convirtiendo en insostenible, ¿no? Yo lo que creo es que evidentemente es posible porque hay un fenómeno de gran poder de la distribución que además muchas veces evidentemente utiliza la leche como un producto reclamo y establece un precio que evidentemente no corresponde con las necesidades de precios en origen y que es uno de los trabajos en los que estamos para intentar corregirlo. Vamos a ver, hace un año, 2 años aquí entrevistamos a los líderes de los sindicatos agrarios y ya decían que estaban llenos de dificultades y uno de ellos era este, evidentemente también estaba el lobo, el jabalí, etcétera, etcétera, pero este era un problema ya grande entonces. Bueno, el problema siempre es la rentabilidad. Luego tiene distintas caras en cuanto a cuáles son las limitaciones, algunas que incluso imponemos desde las administraciones y por eso a veces es tan difícil entender que a la vez digamos que estamos peleando para que sean rentables, pero si uno tiene memoria, yo ya empiezo a tenerla, estos debates son sostenidos en el tiempo, ¿no? Ha habido varias reconversiones. En mi familia, en mi casa, cuando yo era pequeño, teníamos una ganadería de leche de pequeña dimensión. Eso hace muchos años que era insostenible. De hecho, la recogida de leche en un municipio como Cangas del Narcea hace ya décadas que desapareció y la gente se reconvirtió al vacuno de carne. Ese fenómeno de manera global ha seguido sucediendo, ¿no? Y lo que hemos tenido, y en el caso del sector lácteo sí se ha logrado, es que tenemos, por ejemplo, mecanismos, industrias lácteas, cooperativas, que dan al agricultor, al ganadero, una protección a la hora de poder vender. Sin esos instrumentos que defienden la posición negociadora del ganadero, pues a lo que vamos evidentemente a que esa reconversión sea muy acelerada y que por lo tanto haya gente que no pueda seguir adelante. En la crisis económica los puestos perdidos en el campo son los que peor se recuperan. Bueno, y además son yo creo muy anónimos, ¿no? Cuando hablamos de pérdidas de empleo, todos los años se cierran en Asturias más de 100 ganaderías y esa es nuestra obsesión. Es decir, no solo por la pérdida de puestos de trabajo, sino por lo que eso representa por pérdida de actividad, de vida para nuestro medio rural y de gestión del territorio, que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Cuando no hay una familia gestionando su base territorial, produciendo forrajes, produciendo alimentos, lo que tenemos es un territorio que hay que gestionar desde lo público y nos acabamos encontrando con problemas como la matorralización o los incendios, ¿no? Es decir, yo creo que eso es algo que el relevo generacional, el poder seguir manteniendo esa base y esa estructura de producción, es algo que debe preocuparnos a todos los asturianos.
Los ganaderos ahora se quejan, y es una cosa que insisten ahora más que antes, en que las leyes les resultan un obstáculo. Están tan llenas de mandatos, de reglamentaciones. Yo algo que miré por mi cuenta, bueno, me asustaba. Digo, a ver quién demonio cumple esto al montar una granja. Esto se puede simplificar, se puede mejorar. Ya sé que el virus viene de Europa, con la Comisión Europea, etcétera, pero ¿hay alguna forma de facilitarle al ganadero esta situación? Bueno, es uno de los grandes problemas, ¿no? La burocratización, ¿no? Y sobre en la que nosotros, la propia administración del Principado también es un problema, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes retos en los que estamos y en los que me hubiese gustado ir más deprisa, pero que evidentemente tiene una contrapartida, ¿no? Como hablamos, las ayudas que recibe el sector son casi el 35% de media de la renta, más del 30%, y eso tiene que tener seguridad jurídica, tiene que tener garantías, más cuando el dinero viene de Europa. Estamos trabajando evidentemente en simplificar eso. Los ganaderos, muchos de ellos ya son tremendamente profesionales y esa burocracia la tienen evidentemente integrada dentro de la gestión de su explotación. En el sector lácteo es lo más habitual y evidentemente eso va a seguir avanzando. De lo que se trata es de que les compense, de que dentro de su gestión obtener esa renta lo vean como algo absolutamente esencial y que por lo tanto nosotros les dotemos de instrumentos, que ya los hay, de aplicaciones informáticas, de instrumentos de gestión, de digitalización, que va a ser el futuro de la gestión de estas ayudas. Pero evidentemente tienen razón, es decir, tienen razón porque la legislación no tiene que hacerse solo para cumplir unos parámetros, sino que además tiene que ser fácilmente cumplible por aquellos sectores a los que se quiere apoyar, ¿no? Y a veces generamos efectos contrarios. Queremos preservar a un sector, ponemos unas normas que dificultan enormemente la gestión de las normas y acabamos generando un efecto contrario. Eso creo que tenemos que reflexionar sobre ello. Usted sin duda habrá visto, por ejemplo, la regulación legal que se propone para las granjas de bovino, de gran importancia en Asturias. Yo, que no tengo experiencia en mirar estas cosas, quedé asombrado. Dije, a ver qué ganadero puede cumplir todas estas cosas. A veces parece que cae incluso una serie de... cercar toda una explotación ganadera con este tipo de cierre, que vayan por este itinerario. Bueno, es que tiene que ser un gerente, o sea, el ganadero tiene que ser un gerente. Eso es más sencillo de lo que parece. Y yo creo, además, el decreto de granjas de bovino, en gran medida lo que hace es refundir normativa vigente. Yo que hace ya años, pero evidentemente que soy ingeniero agrónomo y he trabajado en la profesión y me ha tocado hacer muchos proyectos. Mucha de la legislación que aparece en este decreto es legislación vigente. Mucha de esa legislación es condicionalidad de la PAC que ya teníamos, de la PAC 2020-2022, pero evidentemente también tiene muchas excepciones que nosotros hemos explicado y trasladado al Ministerio, y el Ministerio nos ha aceptado en este caso. No es lo mismo una nueva explotación, igual que no es lo mismo una nueva edificación que tiene que adaptarse a la foto y a la legislación vigente, que una explotación que ya está en marcha, una explotación familiar, que está en una situación como las asturianas, de gente que vive en la propia explotación, es decir, ligada a la vivienda unifamiliar. Son situaciones distintas. El decreto de granjas bovinas no va a ser un problema para las explotaciones asturianas, al contrario, lo que supone es una normativa sectorial que tiende a proteger el sector. Para las nuevas tampoco. Claro, porque no hay esa situación en Asturias. De hecho, las modificaciones que estamos proponiendo, incluso a nivel de ordenación del territorio, favorecen precisamente el desarrollo de nuevas explotaciones, ¿no? De verdad que esta normativa, y lo digo evidentemente siendo crítico con otras, la que está desarrollando el Ministerio de Agricultura, lejos de ser un problema para el sector, lo que hace es protegerle de a veces la entrada de legislación general, vinculada por ejemplo al bienestar animal, pero no pensado para los animales de producción, sino para las mascotas, o legislación medioambiental o de ordenación del territorio pensada para otras latitudes y no las asturianas. ¿Asturias stop a las macrogranjas? Bueno, es que en Asturias no es posible hacer una macrogranja. No es posible. Eso es. ¿No se puede hacer una explotación con 1.500 vacas? No es posible. No es posible porque no lo es urbanísticamente y no lo sería tampoco, evidentemente, a través de las limitaciones medioambientales, por las distancias que tenemos a cauces de agua, por distintas consideraciones, por la topografía de nuestro territorio. De hecho, no hay ninguna explotación bovina en Asturias que tenga más de 850 OGMs, que es el tercer escalón que establece la legislación o el nuevo decreto que plantea el Ministerio de Agricultura. Pero el debate de las macrogranjas, además de que no haya en Asturias, es un debate
que es necesario adaptar Asturias en el sentido de que no hay que introducirlo con carácter general, sino que el debate es producción industrial o producción a través de familias de agricultores y ganaderos que viven y trabajan en el medio rural. Y ese segundo modelo sostenible es el único que hay en Asturias y el que tiene que tener futuro. Vamos a ver, ese modelo familiar que es así y que además ustedes están orgullosos de ese modelo, etcétera. Lo primero que uno viene a la cabeza, un modelo familiar a veces tendrá problemas de tamaño, de que le falta tamaño. Bueno, pero ese no es el principal problema. Es decir, cuando se establecieron desde la entrada de la Unión Europea todas las políticas, todas las iniciativas de apoyo a la inversión que se han realizado han ido precisamente eso, las concentraciones parcelarias, las ayudas a las inversiones, intentando generar dimensiones para que las explotaciones familiares salieran del autoconsumo y llegasen a que sus excedentes se pudiesen vender con rentabilidad. Eso es un fenómeno que ha sucedido durante décadas. La realidad de nuestro sector es que nuestras explotaciones tienen una dimensión y una capacidad de ser rentables y de comercializar. Lo que tienen es que competir en condiciones de igualdad, con trazabilidad de producto y compitiendo con aquellos que producen igual. ¿Cuál es la media de vacas en una ganadería asturiana? La media que tenemos aquí es de 30 UGMs, es decir, es una dimensión pequeña y que para un ganadero a título principal pues seguramente dificulte mucho la rentabilidad, ¿no? En el sector lácteo la media es mucho más alta y está más situada en las 70, 80 UGMs, pero esa dimensión en el sector cárnico normalmente se relaciona con que los ganaderos, además de tener una ganadería, pues hay una segunda actividad, ¿no? Pues uno de los dos cónyuges, o que evidentemente eso es algo tradicional, aquí ligado pues a la minería, a distintas actividades, ahora también evidentemente al turismo rural, pero para que tengamos esa dimensión, 30 UGMs es la media que son 30 vacas madre, para la gente que no lo sepa, es la media que tienen nuestras explotaciones. Pero vamos a ver, me acojo a lo que usted está diciendo, si en vez de 30 tuviéramos 100, a lo mejor con un modelo familiar no todos pueden tener 100. Es más fácil, con esos beneficios de escala, es más fácil tener, como hay unos costes fijos que ya están ahí... Es que es eso lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido. Es decir, aquí tenemos mucha explotación pequeña, muy ligada todavía al autoconsumo. Tenemos un porcentaje de jubilados que siguen teniendo viva su explotación, con una dimensión distinta, también totalmente distinta a nivel de ayudas. Y luego tenemos los agricultores, ganaderos a título principal, donde la dimensión es totalmente diferente. Las explotaciones del sector lácteo ya no solo no se parecen nada a las que había hace 30 años en cuanto a dimensión, es que no se parecen en nada en cuanto a productividad. Es decir, una vaca actualmente produce más del doble de leche de lo que producía una vaca de media hace 15 o 20 años. Es decir, esa es la realidad, con lo que esa transformación ya se ha producido y se sigue produciendo. De hecho, la producción de leche en Asturias se ha mantenido con un cierre progresivo de explotaciones durante muchos años, ¿no? Pero lo más importante, y volvemos al inicio, seguramente no es tanto seguir avanzando en esa reconversión de tamaño, y creo que la intensificación ya no es solo el camino, sino en avanzar en la rentabilidad, en que los precios sean mejores, en que la propia explotación sea capaz de generar recursos, forrajes para hacer más rentable la producción, y ese es el camino en el que estamos. Tratar a los ganaderos como empresarios que puedan elegir su diseño de explotación y que nosotros les apoyemos en ese camino. ¿Las explotaciones en Francia y Alemania no tienen más tamaño? Sí, y tienen muchos problemas también. Es decir, antes había un gap tremendo y cada vez hay menos. Pero hay países, y pienso en Holanda, en Dinamarca, donde el modelo prácticamente se ha industrializado. Es decir, donde los ganaderos, incluso muchos de ellos, ya a través primero de la integración cooperativa y luego la integración con las industrias lácteas, están en otra dimensión distinta. Nosotros tenemos que preservar nuestro modelo si queremos preservar nuestro medio rural, nuestros pueblos, nuestra cultura. Es un debate mucho más amplio. ¿Esas no se pueden preservar? Sí, pero es otro modelo. Es algo que, por ejemplo, se visibiliza muy claramente en la pesca. Aquí tenemos una flota artesana de familias con su barco que salen a faenar. Hay países donde eso ya no existe. Lo que hay es empresas, armadores, que tienen barcos industriales y el sistema sigue funcionando, pero es otra cosa. Muy bien. ¿Por qué no hay relevo generacional? Antes decía usted de pasada, relevo generacional. ¿Por qué no hay relevo generacional? ¿Por qué cuesta tanto? Pues hay muchas razones. Hay una generación, que es la mía, en muchos casos la primera generación de las familias que vivían en el medio rural, de los hijos de los ganaderos que pudieron tener una educación universitaria, a la que prácticamente nos educaron para irnos. Y nos educaron para irnos por la penosidad y por las dificultades que había
de que un ganadero, de que alguien que vivía de ese trabajo tuviese un prestigio social y pudiese tener una economía que le permitiese, bueno, pues desenvolverse adecuadamente en la vida, ¿no? Eso ahora mismo no es el mayor de los problemas, pero sigue siendo evidentemente uno de los problemas. Primero tiene que tener rentabilidad y luego hay que darle prestigio social, que ese es ahora mismo, yo creo, el mayor problema. Ser agricultor, ganadero, es un trabajo duro, es un trabajo que requiere muchos 365 días al año, es decir, que seguramente se parece poco al modelo global que vemos de a lo que aspira un joven en nuestros tiempos, y lo que tenemos que intentar es que aquella gente que tiene la vocación, que tiene el arraigo para seguir trabajando en esto, ponérselo fácil, que tenga rentabilidad, que se gane la vida, pero sobre todo que tenga prestigio social, porque producir alimentos no es producir cualquier cosa, y yo creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar mucho y sobre lo que tenemos que, cuando vemos que se movilizan, cuando vemos que están demandando ayuda, reflexionar siempre que esta gente produce alimentos. Necesitan rentabilidad, servicios, evidentemente en el medio rural, para poder vivir, y vivir no como una mala copia de lo urbano, sino como un modelo propio para vivir en el medio rural, y necesitan evidentemente rentabilidad. ¿Cómo se logra más prestigio social? Bueno, pues yo creo que con este reconocimiento, ¿no?, que estamos haciendo a las producciones. Yo creo que contrasta muy claramente, y lo decíamos, cuál es a veces la sensación de desánimo, de decaimiento que puede tener el sector primario, los ganaderos, con la que tienen aquellos que han dado el salto a la artesanía alimentaria, a la pequeña industria, a la diversificación a través del turismo rural, o a los que directamente están en una industria agroalimentaria, ¿no? Yo creo que el prestigio de nuestros productos es el que tiene que evidentemente tirar del prestigio de nuestra producción en el sector primario. El gobierno central protege al lobo, esta es la sensación, la realidad, y olvida al ganadero. Bueno, el gobierno central, y yo me relaciono con dos ministerios, uno de ellos que es el competente en ganadería y que ha desarrollado, yo creo, en estos años un trabajo ejemplar también con la ganadería asturiana, que es el Ministerio de Agricultura, que ha permitido negociar unas condiciones de transición para la PAC hasta el 22, que han permitido que este año pasado y el que viene Asturias disponga, y los ganaderos asturianos, de la mayor cantidad de recursos de la serie histórica, y que además ha trabajado, y hemos trabajado con las 4 comunidades de la cornisa, para que eso se mantenga en el siguiente periodo hasta el 2027, y ya estamos en el 28. Y ese es el centro de la gestión que desde el gobierno central se realiza para los ganaderos asturianos, lo que hace el Ministerio de Agricultura. Y luego tenemos una situación muy evidentemente simbólica, que lanza un mensaje terrible para nuestra ganadería, que es la protección del lobo, ¿no? Porque oculta todo lo demás, y además, como yo digo, es como la prueba del 9, ¿no? ¿Cómo me voy yo a creer que esta gente trabaja para mí si lo que hace es precisamente proteger aquello que más me daña, además mi autoestima, ¿no? Y ese es un debate en el que evidentemente nosotros tenemos una posición totalmente contraria a la que defiende el Ministerio de Transición Ecológica, en el fondo, en la forma y en los tiempos. Porque si lo que se quiere además es garantizar que la biodiversidad se preserve, y en este caso que se preserve al lobo, habría que estudiar qué es lo que ha sucedido en las 4 comunidades donde el lobo ha tenido una evolución favorable y que representan el 95% de las poblaciones de España, ¿no? Y para garantizar que el lobo se extienda a otras zonas, seguramente hay que fijarse más en esto, que no lanzar mensajes que tienen una muy buena acogida desde las posiciones ecologistas, pero desde mi punto de vista con muy poco rigor, en el sentido, bueno, se protege al lobo y entonces ya está todo hecho. No, esto evidentemente no está todo hecho, lo que genera un escenario donde vamos a tener una limitación muy clara para la gestión, y que por lo tanto va a ser muy difícil de proteger la convivencia con el ganadero. Entonces ese mensaje es clarísimo, por eso nosotros nos hemos opuesto de manera clara a todos los niveles, primero políticamente, creando este eje además multicolor contra esa posición, y también ahora en el ámbito jurídico. Y entre tanto, y en el ámbito de nuestras competencias, manteniendo todas las herramientas de gestión e intentando mejorarlas, por ejemplo el pago de daños, que falta hacía. De todas formas, si pierden los tribunales, se acabó, ¿eh? No se acabó. ¿No? No se acabó. De hecho, tenemos que gestionar la situación actual para salir de ella, porque es la peor posible.
Nosotros ahora mismo estamos en una inseguridad jurídica, seguimos gestionando nuestro plan del lobo, pero tenemos unas medidas cautelares contra nuestro plan del lobo que nos impide hacer controles. Esa situación es insostenible. Y nosotros, al margen de la situación jurídica que se está planteando y que se tendrá que debatir sobre el fondo, seguimos reclamando al Ministerio que tiene que dotar de seguridad jurídica a la realización de controles. No puede dejarnos solos frente al peligro. Y ya no es una cuestión luego de dinero, de cómo se pagan los daños, que ese es otro debate en el que estaremos encantados que nos acompañe. Y para ello, que es ese debate en el que se está la elaboración de la nueva estrategia del lobo. Lo que tenía que haberse hecho antes de la catalogación y que se está intentando hacer ahora, nosotros lo que pedimos al Ministerio es que en esta estrategia, en lugar de ratificar sin más lo que hizo en la orden de catalogación, genere un espacio de seguridad jurídica para que con todas las garantías, la que establece seguramente la nueva ordenación, y en su caso, si nosotros ganamos de vuelta nuestro plan de gestión, en determinadas condiciones podamos hacer controles, ¿no? Y que pueda haber una gestión real y que el ganadero se sienta protegido y no solo compensado. Nombraba lo que se paga por las reses muertas. El otro día veía un caso, oveja matada por un lobo, o varias ovejas, 35 euros. Eso es poquísimo, ¿no? De memoria no estoy en ello, pero creo que no ese es el dato. Estaremos en unos 50, 55, 60 euros. Pues lo decía un ganadero en el periódico. De todas formas, de hecho, estos días acabamos de firmarlo, yo ya lo he hecho en trámites, se publicará el nuevo baremo de daños, algo también largamente demandado, que ha tenido un recorrido largo porque ha ido asociado a la modificación del decreto de caza, algo que también teníamos una obligación de regularizar y que nos ha costado mucho esfuerzo y que evidentemente también ha sido complicado, pero el baremo de daños tiene que ser justo. Seguramente ahora el baremo de daños va a superar el valor de mercado de la mayoría de los animales. No se trata de eso, es decir, lo único que se hace es compensar, pero no se restituye. Y lo que tenemos que hacer es por lo menos compensar eso de una manera inmediata. Nos hemos comprometido a lo largo de este año poder pagar los daños en 3 meses, mejorar el protocolo y la gestión de estos daños porque ha habido problemas, y ha habido problemas de fraude y ha habido inseguridad jurídica, y eso evidentemente ha sido un problema para el conjunto de esta línea y estas medidas, pero el baremo de daños yo creo que ahora va a ser justo, va a tener valores por encima en general del valor del mercado, y lo que tiene que ser es ágil, sabiendo que eso es la base de trabajar. Eso solo echas a la herida si se gestiona mal, pero sabemos que no es la solución. La solución es avanzar en la prevención, en la gestión, y que haya espacios donde la posición del ganadero sea privilegiada respecto de la fauna salvaje. ¿Se van a aumentar mucho las indemnizaciones y van a estar por encima del valor? No. Creo que era hace 2 o 3 años, antes de la pandemia, creo que eran como 3.500 piezas al año, un tercio caballos, que se indemnizó por la administración 1 millón y pico de euros. Sale a 300 euros. 2 millones de euros. 2 millones, 2 millones de euros de daños. Y yo me gusta decir que para que se vea el nivel de gestión que se ha alcanzado en el último año de esto, que era algo evidentemente que teníamos muchísimo margen de mejora, a 31 de diciembre de esos 2 millones hemos gastado 1.999.997 euros. Es decir, es una partida que además es empleable. Los daños tienen que pagarse, es decir, y si esa partida es insuficiente habrá que dotarla a lo largo del ejercicio. Nos compromete a nosotros y nos compromete principalmente también a nosotros, pero también evidentemente a las sociedades colaboradoras con las que trabajamos en la gestión de la caza y de la caza social, con lo que estamos hablando de un volumen amplio donde la caza cumple una función muy importante y libera de gasto también a la administración. Pero el mayor daño de la fauna salvaje y el mayor daño del lobo no salen las estadísticas. El mayor daño del lobo ha sido el retroceso, por ejemplo, que ha tenido la ganadería extensiva, y pienso sobre todo la de ovino y caprino, la reciella, y eso ya no sale en las estadísticas. Y eso es lo que nosotros siempre defendemos. No se trata de que ahora vaya a haber un gran incremento de costes. Lo que hay es que, evidentemente, el lobo está llegando a donde nunca había estado, y eso genera alarma social, pero el mayor daño es el que en muchos casos ya se ha producido, y las dificultades que podemos tener para mantener una ganadería extensiva, una reciella, que es el elemento que define el queso Gamoneu o el queso Cabrales. Y eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa siempre. Mira, la nueva PAC plantea exigencias medioambientales con todo el esquema nuevo que crea, que
que de alguna forma están emparentadas con los problemas que generan las leyes y demás. Es decir, el ganadero tiene que estar sorteando obstáculos para poder cobrar las ayudas de la administración. Son dirigistas para que se haga esto así, pero claro, es difícil cumplir con todas esas pautas. Bueno, es que, como decíamos antes, lo que tiene que hacer la administración y el trabajo que yo tengo que ser capaz de realizar a través del trabajo, por ejemplo, de nuestras oficinas comarcales, es que la labor de asesoramiento, que en Asturias la hay, tanto en el ámbito público y también con ayudas al asesoramiento privado, sean eficaces para que el ganadero saque el mayor partido posible a esas ayudas. Algo de lo que depende más del 30% de mi renta merece la pena dedicarle un tiempo. Y yo creo que eso no hay que verlo como una carga, sino que hay que verlo como una parte más de la gestión. La nueva PAC establece objetivos sobre todo medioambientales ligados al Pacto Verde Europeo, a la estrategia de la granja a la mesa, pero sobre todo lo que nos obliga es a las administraciones. Yo siempre digo, el primer pilar, lo que son las ayudas directas a los ganaderos asturianos, se va a preservar. El 70% va a seguir llegando como hasta ahora, el 30% restante que va a llegar a través de esa condicionalidad reforzada a los ecoesquemas. Hemos trabajado desde las comunidades del norte para que sean ecoesquemas adaptados a las buenas prácticas que ya realizan nuestros ganaderos. Pastoreo, rotación de cultivos y siega de forrajes, ese tipo de prácticas. Y en el segundo pilar, que son las subvenciones a la inversión de las que disponemos para desarrollo rural de las comunidades, es donde el 40% también va a tener que tener objetivos verdes y donde seguramente, pues como ha pasado en estos 2 años, va a ganar peso lo que va dirigido a la red Natura, a las zonas de montaña, a nuestras razas autóctonas, frente a inversiones, por ejemplo, tradicionales que se venían realizando en redes de caminos, en infraestructuras más convencionales, que cada vez van a tener menos cofinanciación a través de este fondo específico que es el de desarrollo rural. Bien, hay un tercio, vamos a decir así, de Asturias despoblada. ¿Esto cómo se soluciona? ¿Con esto que llaman ahora nativos digitales? ¿O dando apoyos a la ganadería, dando apoyos a la gente que está, que haya relevo generacional, que tengan más riqueza todos para que haya más bienestar, etcétera? Porque seguro que si tienen más dinero luego están mejor vistos socialmente. Esto es una ley en este mundo nuestro. Me gusta enfocar el debate de una manera distinta, que es ¿cuál es el objetivo que buscamos? Yo creo que tenemos que hacer complementarios varios, pero el primero que buscamos es que la gente que vive en Asturias y que vive y trabaja y por lo tanto tiene que poder desarrollar una actividad productiva, lo haga de la mejor manera posible, en las mejores condiciones. Creo que el bienestar de las personas es el objetivo final de todo lo que hacemos. Y hay situaciones como el despoblamiento, cómo se va a poblar y cómo se está haciendo una transacción en el poblamiento de Asturias, donde podemos tener margen para intentar orientar, cambiar las cosas, y hay tendencias que seguramente las administraciones no vamos a poder parar. Por eso, ¿cuál es la solución? Es que si la hubiese, la estaría aplicando todo el mundo, pero seguramente también hay que pensar cuál es el modelo que queremos o cómo se va a poblar el medio rural en el futuro. Yo pongo un ejemplo muy claro. Asturias tiene unos servicios en el medio rural ejemplares. Mantiene escuelas abiertas hasta con 3 alumnos, tiene hospitales comarcales, tiene unos servicios que yo conozco bien y que contrastan a veces con los urbanos, y a veces tenemos una visión que es desconocida para quien no conoce las dos realidades, pero eso que creo que es una garantía y un mensaje muy claro de igualdad, tenemos que ver cómo se comporta en el futuro, porque seguramente tampoco es justo para un niño relacionarse solo con 3 niños durante esa etapa escolar, y lo que queremos es que evidentemente se socialice y aprovechemos un modelo de educación en el medio rural, que aproveche cuestiones como la digitalización, la semipresencialidad. También tenemos que debatir si todos los pueblos, evidentemente, que fueron poblados cuando teníamos la capacidad de gestionar todo el territorio, la gente que vive allí quiere desarrollar, la siguiente generación va a querer vivir allí o va a poder gestionar aquel territorio viviendo en una zona donde los servicios están más cercanos. Están sucediendo muchas cosas. Yo lo que creo es que este es un debate de igualdad, y al menos yo creo que mi partido, nuestro gobierno lo aborda así,
y que por lo tanto si en las salas, en las zonas de montaña, en el medio rural, la gente tiene una situación de peor calidad de servicios públicos, hay que discriminarles positivamente para que tengan una situación mejor y luego que decidan libremente. Vamos a ver, la cuestión esta de la despoblación, como se está avanzando la despoblación, por así decirlo de alguna manera, la defensa frente a ese fenómeno, ¿hay que centrarla, irradiarla sobre las villas o sobre las aldeas? Bueno, ese sí es el debate para mí, ¿no? Pero me quedaba en la anterior pregunta una cuestión que sí me preocupa y que creo que es necesario trasladar, ¿no? Tenemos ejemplos de cómo se ha comportado el desarrollo del medio rural en los últimos 30 años, ¿no? Y lo que ha supuesto, por ejemplo, la entrada de un fenómeno como el turismo rural, a la hora de sostener, pues eso es lo que hablábamos, pues explotaciones que eran multiactivas y un tejido económico que durante al menos 6 meses al año cambia radicalmente, ¿no?, la vida y la actividad de gran parte de nuestro medio rural. Eso que ha sucedido con naturalidad, ahora muchas veces, sí me preocupa, se ve como una amenaza, ¿no? Antes se ponía el ejemplo de los nuevos pobladores, de los nativos. Bueno, yo creo que tenemos que lanzar un mensaje inclusivo también en el medio rural y que esas realidades que son alternativas, pero que sabemos que son complementarias, que pueden traer aire fresco, que pueden traer conocimiento, no las veamos como algo excluyente, ¿no? O no les excluyamos. Y esa radicalización que a veces se está produciendo en el medio rural sí me preocupa. Lo enlazo con este debate que se plantea ahora. Vivir en una aldea, vivir en un caserío, en una casa aislada, como he vivido yo, es algo que seguramente para el que no lo conoce requiere un estilo de vida, renunciar a cosas, y que por lo tanto es algo que no podemos establecer como un modelo, sino como una elección. Yo creo que el modelo acertado que se planteó desde los años 80 en Asturias, de concentrar servicios de muchísima calidad en las villas, permite en gran parte de nuestro territorio poner los servicios esenciales al alcance de muy poco tiempo de la gente que vive en el medio rural, y que por lo tanto eso tenemos que hacerlo compatible con unas infraestructuras dignas, pero que difícilmente van a cambiar esa dinámica, ¿no? Yo sí creo que evidentemente alrededor de las villas se está produciendo, lo vemos en el rural periurbano, donde esa realidad ya hace tiempo que está sucediendo y tenemos municipios rurales tremendamente dinámicos y creciendo en población. ¿Usted cómo lleva bueno, lo he comentado 100 veces entre políticos y periodistas, una consejería macro que tiene dos almas, una al medio rural que estuvimos hablando todo el tiempo, ahora estamos en una zona de transición, al estar hablando del problema del declive demográfico, y quería ir pasando a la otra parte que ve usted en la consejería. Cuando usted asume toda la cuestión de, podríamos decir, infraestructuras, que es más que infraestructuras, el fenómeno del área metropolitana, que venía, bueno, pues con un modelo determinado desde el anterior mandato, usted esto lo detiene. ¿Usted vio ahí que había un desaire o una minusvaloración de lo que no era el área central? ¿Le parecía que había que hacer un modelo que no quedaran fuera las salas? Sí, yo en aquel momento di algún titular, y soy poco de dar titulares, o por lo menos suelo intentar explicarme mejor, porque es difícil condensar en un titular, pero eso que dice seguramente tiene bastante que ver con lo que yo pienso. Yo pienso que no se puede desarrollar un área central si todos los municipios que tienen que decir no están, pero sobre todo las políticas tienen que ser entendidas por la gente. Y lo que en aquel momento se hizo y que seguramente si hubiese avanzado, hubiese tenido su momento, generó cierto recelo, ¿no?, en las salas, que como vemos ahora, evidentemente reclaman que se están quedando atrás y que por lo tanto debe tenérseles más en cuenta. Yo también, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Oviedo creó todo el recelo del mundo. Bueno, por ejemplo, aparte, pero yo estoy hablando más de una cuestión no tanto geopolítica, sino geográfica, ¿no? En todo caso, y respecto de las competencias que tiene mi consejería, creo que el mensaje además que se traslada con ella será claro y va en este sentido, ¿no? Yo cuando hablamos de medio rural y cohesión territorial, que son mis competencias, hay mucha gente que se queda en el medio rural en lo sectorial, le cuesta relacionar el medio rural como territorio, siempre está pensando, bueno, este es el de agricultura, ¿no? Si hablamos de medio rural como territorio, y estamos hablando de Asturias, con las excepciones, evidentemente que tenemos urbanas, pero que son excepciones en ese territorio, y hablar sobre el medio rural y cohesión territorial creo que lanza un mensaje muy adecuado para el momento de crisis que vivíamos y para el mensaje que nuestro gobierno y que el presidente Adrián Barbón quería lanzar de futuro a nuestra región.
Si lo ponemos al revés, si hablásemos cohesión territorial y medio rural, seguramente mucha gente lo entendería mejor. Y en ese segundo hilo, en esa cohesión territorial, es donde estamos enmarcando el gran debate de futuro de cómo ordenamos nuestro territorio y cómo aprovechamos esa realidad que casi tocamos, que va a ser el gran salto que va a suponer, por ejemplo, la apertura de la variante para el desarrollo, que ya estamos viendo con distintos proyectos del área central, para que eso de verdad irradie hacia las alas y lo haga más allá de la costa, donde tenemos un territorio ganador, que lo ha sido turísticamente, que tiene una autovía en todo su territorio, y nuestra preocupación, evidentemente, son las alas y el interior, a las que hay que hacer partícipes de esta distribución, porque lo único que hemos hecho, o lo que hemos hecho en mayor medida durante las últimas décadas, es algo muy importante, que fue establecer una gran red de espacios naturales protegidos, pero donde la gente que vive allí ha visto sobre todo las limitaciones y menos las oportunidades. Yo creo que es el momento de que eso se dé la vuelta. Bueno, de todas formas, esto que usted está diciendo, cuando fija la autovía cantábrica o lo otro, hay que poner el acento en la parte que está abiertamente más despoblada. Claro. Que hay que hacer inversiones en X inversiones de lo que sea, hay que dedicar recursos en general a zonas territorialmente amplias, pero poco per cápita, muy poca gente. Bueno, lo hablábamos al principio, antes de iniciar esta conversación, ¿no? Hay muchas cuestiones que se veían en las directrices regionales, en la ley del 87, donde reconoceríamos muchos de los fenómenos que se han producido y la situación actual. La cuestión es cómo planteamos una dinámica distinta ahora. Lo que tenemos es una gran oportunidad, es decir, vamos a intentar tener una nueva ley de ordenación del territorio con consenso, donde todo el mundo se reconozca, y a partir de ahí desarrollar instrumentos apoyados en esas directrices regionales que siguen plenamente vigentes, como por ejemplo pueden ser la nueva agenda urbana y territorial, donde el área central tiene que tener un espacio. Vemos ahora debates fragmentados, y pongo un ejemplo, que es el del suroccidente, que me toca, que conozco y que evidentemente me preocupa y sobre el que quiero explicar mucho y querer dar respuesta porque bueno, es una prioridad absoluta. ¿Cómo podemos trasladar un mensaje y una planificación que realmente cambie la realidad de ese territorio? ¿Atendiendo las demandas o pensando cómo se comportan los territorios o cómo podemos influir a través de las infraestructuras? Pues yo creo que tiene que ser un mix, ¿no? Tenemos que atender las demandas en el corto, pero a medio y a largo plazo en el interior lo que tenemos es que generar infraestructuras que generen nuevos polos de desarrollo y nuevas formas de comportamiento del territorio. Y en eso estamos, por ejemplo, con el eje La Espina-Ponferrada para convencer y trabajar con el Ministerio y que se convierta en un eje nacional. Sin duda de eso vamos a hablar. Esta ley de ordenación del territorio y urbanismo, que a mí me parece un esfuerzo homérico por su parte haberlo lanzado como una alternativa a lo que se estaba haciendo, yo leí un poco las cuestiones donde fijan objetivos. Realmente hay cierto optimismo. Plantean conceptos como innovación territorial, que es nuevo, en que se va a potenciar todos los territorios, todos, y que van a generar empleo. Será una novedad absoluta si eso se logra. Una red de ciudades, villas y aldeas, que están ahí, pero hoy día forman todo menos red, ciudades, villas y aldeas. Y que se va a lograr equilibrar ese territorio que lo llaman ciudad-región, que lo llamó mucha gente tiempo y a mí me parece indescifrable, porque evidentemente una parte central sí se puede ver una conurbación grande, pero ciudad-región... El concepto de ciudad-región, que yo sé que seguramente a la gente que tiene memoria y yo intento leer mucho y escuchar a la gente que ha estado en mi posición en otros momentos, y de hecho en nuestro discurso incluso en nuestros papeles ha desaparecido el concepto de ciudad-región porque yo creo que a la gente le retrataría... Pero lo nombran ahí en esos sí, objetivos, ¿eh? Sí, pero bueno, ya estamos en ello. Ya lo subrayo. Absolutamente. Yo, como digo, escucho, leo e intento hacer autocrítica porque lo que se interpretaba con ese concepto, y seguramente por desacierto por nuestra parte, no tenía que ver con lo que nosotros queríamos lanzar, ¿no? Y eso hago sobre lo que bueno, pues yo leo, escucho mucho a Jesús Arango sobre lo que hemos debatido, por ejemplo, al respecto, y bueno, pues creo que hay que trasladar mensajes claros que se entiendan, ¿no? Nosotros hablamos después, evidentemente, de algo que sí relaciona mucho más con esas directrices, con esa ley del 87, que son las áreas funcionales, ¿no? Ese debate de áreas subregionales o de directrices subregionales que hablan de cómo está organizado
tradicionalmente, geográficamente, nuestro territorio. Tampoco es inventar nada, sino, evidentemente, saber leer cómo se está comportando actualmente nuestro territorio para tomar decisiones que en algunos casos cambien dinámicas, que son negativas, o que favorezcan aquellas que son positivas. Yo lo que no podemos ser es siempre poco ambiciosos. Es decir, si seguramente, y yo creo que es un mensaje en el que yo me reconozco plenamente, si este gobierno quiso trasladar a la sociedad asturiana fue un mensaje claro, fue que teníamos que confiar de una vez por todas en nuestras posibilidades, con independencia de quién esté en el gobierno. Nosotros somos una herramienta, pero lo importante son las posibilidades y los recursos que tiene Asturias y las que tienen los asturianos y que tienen que confiar en sus posibilidades. Es verdad que con 2 años de pandemia mantener ese impulso cuesta, pero yo creo que es en el que hay que seguir, ¿no? Y por lo tanto el ser ambicioso en lanzar adelante una ley que tiene que ordenar el futuro y generar consenso, bueno, yo creo que es una responsabilidad por mi parte y que además definía muy bien cuál era el encargo de tener una consejería que abordase de verdad la ordenación territorial y la cohesión territorial de Asturias. ¿Cuándo se van a cobrar las bonificaciones del peaje de Luerna? Bueno, esto es algo que también asistimos, ¿no? La gente evidentemente no conoce cuál es la realidad administrativa. Una actualización del IPC sobre un decreto vigente al día 1 del año ya está vigente, como ha pasado en Galicia. El que las bonificaciones estén disponibles requiere la aprobación de un decreto por parte del Consejo de Ministros. Nosotros hemos hecho una propuesta de aplicación de las bonificaciones, hemos hablado, por ejemplo, con el sector profesional y creemos que, evidentemente, en cuanto esas bonificaciones se ajusten o donde el dinero que disponemos ahora, además ese 50% que tenemos de más, se aplique de la manera que entendemos sea más rentable para nuestra región, se apruebe en el Consejo de Ministros lo antes posible. ¿Y esto que está parada la negociación? ¿Cómo va? No. Aquí no hay una cuestión tanto de negociación, sino de cruce de propuestas para que sea posible que en este primer trimestre ya se puedan aprobar las nuevas bonificaciones, que tendremos que evidentemente trasladar al sector profesional nuestra posición y al conjunto de los asturianos, cómo pueden ser lo más útiles. Si recuerdan, se estableció un debate sobre el paralelismo con Galicia, si nos podría servir aquello del ida y vuelta en las 24 horas, que allí es muy útil porque es una autopista interior, y que si aquí podía ser útil uno en 48 horas. Bueno, yo creo que ese es el análisis, que es un análisis casi técnico y numérico, el que tenemos que hacer para rentabilizar al máximo las bonificaciones, con ese objetivo de que en el primer trimestre se apruebe el decreto y luego ya pasen a ser operativos. El decreto de Galicia creo que se aprobó en junio del año pasado, es decir, también llevó su tiempo desde la negociación presupuestaria. O sea que al final es ese cruce de documentos, que bueno, en definitiva eso es negociar. Son 9 millones de euros que ustedes quieren, sobre todo que sean los profesionales del transporte los más beneficiados, y yo no entiendo entonces por qué el Ministerio no ve claro eso. No, el Ministerio sí lo ve claro, pero evidentemente hay una relación de lealtad en el sentido de que creo que lo que nos ha trasladado, por ejemplo, el sector profesional es que la aplicación seguramente la más adecuada es la lineal, la que ya hay, es decir, que sea proporcional al uso y que el descuento directamente sea lineal, y esa será la posición prioritaria en la que estaremos, ¿no? Yo creo que además los descuentos, además de ser efectivos, tendrán que ser progresivos y seguir creciendo en el tiempo, y tienen que ser conocidos y utilizados por la sociedad asturiana, porque yo me temo que muchas veces son hasta desconocidos. Y en todo caso, en este debate, que supongo que hablaremos del debate global que hay sobre la sostenibilidad de nuestras infraestructuras, siempre es necesario recordar cómo hemos llegado aquí, sobre todo para ciertas tentaciones a veces que hay adanistas, saber que nosotros estamos gestionando una situación que no deseamos y que nunca, mejor dicho, ha sido un peaje durante mucho tiempo para el desarrollo de nuestra región. La alta velocidad acaba en Campomanes. Esto es curioso, ¿no? Una línea Madrid-Campomanes. Bueno, yo voy a hacer un esfuerzo una vez más de pedagogía. La alta velocidad, que es un concepto, si se quiere, comercial, porque al final de lo que estamos hablando es de un producto comercial. Lo que se relaciona evidentemente aquí es con la apertura de la variante de Pajares, que es la que nosotros estamos, ¿no? Donde todavía hay pues un periodo de pruebas que tiene incertidumbre, y que por lo tanto nosotros ahora nuestra obsesión es que esa apertura se produzca, que se haga lo antes posible, que nos beneficiemos. A partir de ahí
el siguiente debate en el que ya nos situamos, creo que es un debate en el que hay que hablar con total honestidad al conjunto de los asturianos. Las ventajas que supone la apertura de la variante y lo que ya se está realizando va a permitir que los ciudadanos de Oviedo, de Gijón, se suban a su convoy AVE, es decir, a la máquina y al convoy AVE, a velocidad evidentemente la vía que tenemos ahora llegará hasta un intercambiador en Campomanes y a partir de ahí empezará a tener velocidades altas, primero con las limitaciones de la variante, que aunque sean muy altas, y a partir de superarla ya con las máximas prestaciones que permite esta nueva infraestructura. La diferencia entre eso y que nosotros pudiésemos, con un esfuerzo milmillonario y muchos años después, disponer de un trazado AVE, es decir, con ese mismo trazado desde Campomanes hasta Gijón, bueno, pues es algo que a nivel de proyecto físico y de financiación llevaría mucho tiempo, es decir, no es algo que podamos decidir. Aquí lleva mucho tiempo todo. No, y que en la relación coste-beneficio que van a notar los ciudadanos, estamos hablando de minutos y de miles de millones de inversión. ¿Cuál es el mensaje que hemos lanzado nosotros? Que si renunciara a eso, porque el futuro seguramente de las comunicaciones en Asturias va a pasar en gran medida y sobre todo en el área central por conseguir revertir la situación de las cercanías y que esta intermodalidad nos conecte de verdad con las redes de alta capacidad españolas y europeas. El objetivo es que ese dinero ahora mismo llegue a otras cosas que son mucho más prioritarias, ¿no? Y tenemos en marcha un plan de cercanías con casi 300 millones de inversión y con más de 150 millones de inversión ejecutándose en este momento, y tanto en la finalización de la variante como en esto, con cofinanciación europea de fondos de recuperación, algo que a lo mejor la gente no conoce. Pero vuelvo al tema. Tengo un poco de prisa que tengo que decir algunas cosas sobre todo esto. Pero esto es muy importante que la gente lo sepa. Minutos a cambio de miles de millones. Son 1.150 millones el proyecto inicial, que no se dijo más. Bueno, con 1.150 millones. Un estudio de trazado preliminar de Campomanes a Oviedo. Sí, sí. De Oviedo a Gijón. Subterráneo, o sea que debía de ganar bastante. De Oviedo a Gijón todavía evidentemente se están otras cosas. ¿Cuál es el trabajo en el que nosotros estamos? En las microvariantes que tienen que permitir la otra parte que la sociedad en su conjunto no valora porque suficientemente... Bueno, en ello estamos. Pero lo que va a permitir es el gran salto de verdad de las mercancías. Que ese es el salto de verdad que un ciudadano de a pie no va a notar tanto, porque evidentemente lo que pensamos es, bueno, en 3 horas y media desde Gijón voy a estar en Madrid, eso es insuperable y va a tener un efecto de vuelta, pero el gran salto que son las mercancías es donde nosotros queremos poner el foco. Y ahí sí hay oportunidad a través de, evidentemente, el trabajo que tenemos que hacer en Villabona, la variante de Villabona, en la conexión con la futura Zalia. Es decir, todo eso sí nos va a dar, evidentemente, una rentabilidad donde tenemos que priorizar ahora y no en este debate que a veces, si se me permite, es un poco superficial de decir, bueno, es que hoy lo escuchaba de nuevo en la Junta General, es que el AVE no va a llegar a Gijón. Oye, perdone, pero está usted equivocado. El AVE va a llegar a Gijón y usted va a coger el AVE en Gijón. Otra cosa es cómo vamos a poner todas las infraestructuras alrededor para que el producto comercial AVE... Pero vamos a ver, va a llegar a Gijón por trazado de cercanías, hay que decirlo todo. Evidentemente es un AVE, pero por trazado de cercanías. El AVE a Galicia llega a Orense. Y encima además llega sin la oportunidad que va a tener aquí. Es decir, no hay un intercambiador, tienen que cambiar de vehículo, eso aquí no se debate. Lo que nos va a permitir es que la nueva tecnología Abril hace que el vehículo AVE aproveche la red de cercanías. Bueno, creo que eso es de sentido común. Es decir, yo creo que hay un debate que es por el desconocimiento. La rentabilidad de la operación es absolutamente que vea que la línea acaba fuera de las ciudades, no es un debate. Bueno, puede imaginar que siempre va a surgir ese debate. Créame, vamos a trabajar, porque este ya no es un objetivo ni siquiera de este gobierno, ni los tiempos de apertura de la variante, yo creo que es un objetivo de todos los asturianos, y cuando la variante esté operativa, cuando los asturianos cojan el AVE en Oviedo y en Gijón, verá cómo ese debate se sitúa en una situación totalmente distinta a la que está planteándose ahora. Otra cuestión, bueno, el plan de vías de Gijón, tuve ocasión de planteárselo al presidente del Principado. Uno ve, leyendo el comercio, tiene gran protagonismo el Ministerio, tiene gran protagonismo el Ayuntamiento de Gijón. Incluso esta vez la propuesta del Ayuntamiento, que a mí me sorprendió,
porque quien tiene mayoría en Gijón al norte y quien al final hace la obra, pero bueno, desde Gijón, ustedes tienen, digamos, un perfil bajo que no es de este mandato, que viene de atrás. O sea, el Principado en este proyecto, como es Plan de Vías de Gijón, ustedes están acompañando. Repito que no es una cuestión de ustedes ahora, sino que viene ya de décadas. Bueno, nosotros trabajamos intensamente en el desarrollo del Plan de Vías de Gijón y en los pasos, muchos de ellos, evidentemente, que todavía no son los grandes pasos, se han ido dando en estos meses. Lo que pasa que yo lo he hecho y creo que con todo el sentido común y la lealtad, diciendo que este debate, que es muy importante para Asturias, porque estamos hablando de cómo va a llegar finalmente la alta velocidad a Asturias, porque el final, una vez más, es Gijón, se relaciona de manera prioritaria con el futuro de esta ciudad. Y creo que eso tiene que, sobre todo, debatirse aquí en la ciudad, ¿no? Nuestra interlocución, evidentemente, es la alcaldesa, es el ayuntamiento, pero asistimos con respeto al debate que se estaba produciendo, porque además hay mucho pasado, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que situarnos en el debate de futuro y en el debate de realidad. Yo es algo que conozco, que me he preocupado personalmente de entender, de estudiar, y creo que había mucho ruido, y lo que estamos empezando ahora a ver es hechos y sentido común, analizando coste-beneficio, limitaciones, oportunidades, y hasta llegar a la tramitación ambiental de esta ubicación de Moreda, Moreda 2020. Todo eso sigue generando mucho ruido en la ciudad. Nosotros lo que queremos es, evidentemente, seguir avanzando y situarnos en el siguiente paso, que es el disponer de un nuevo convenio, de un nuevo marco financiero real. El otro día la alcaldesa, y lo decía, y yo lo comparto también, que lo primero es ponernos de acuerdo para lanzar de una vez la licitación de la estación, y en eso yo creo que es la prioridad absoluta, y luego seguir avanzando en toda la integración ferroviaria que enlaza con el Metrotren, con un proyecto de ciudad que llevará seguramente más de una década, pero que va a ser la gran transformación de la ciudad. El Gobierno de Asturias, yo creo que tiene que situarse acompañando al Ayuntamiento de Gijón, porque este es el gran debate de futuro de Gijón, que va a generar una nueva centralidad y que va a cambiar radicalmente la movilidad de la ciudad. Con lo que yo creo que estamos donde tenemos que estar, pero con toda la fuerza y el impulso, y apoyando en este caso a la ciudad. Bueno, lo bueno es que es ni más ni menos de 20 años viendo, o casi 20 años, un túnel subterráneo que está hecho, y una serie de políticos quitándose la razón unos a otros, cada uno que llega le quita al anterior. Excluso voy a decir este último informe que nos hacen desde el Ministerio, las razones que dan, bueno, realmente llamativo para cualquiera. Pero el caso es que la gente ve, sin adscripción política ninguna, que está hecha una infraestructura que no se aprovecha, que no se dan más pasos y que unos a otros se van quitando la razón y empezando siempre desde cero. Hombre, claro que hay ruido, evidentemente que hay ruido. Bueno, yo he asistido a esto como ciudadano, y ahora evidentemente toca coger el testigo e intentar dejarlo en una situación mejor y que esto avance, pero si me permite, yo tengo una forma de ver las cosas, y yo soy muy cuadriculado, es decir, cuando hago valoraciones sobre las cuestiones quiero entenderlas, quiero saber qué es lo que supone que los compromisos sean todo lo ciertos que pueden ser, al menos que estén bien fundamentados, ¿no? Y yo creo que si miramos hacia atrás, pues hay cosas que se hicieron en una coyuntura económica, muchas veces volvemos al 2008, tantos proyectos tenemos aquí, que la gran crisis del 8, del 10, paralizó, se llevó por delante y todavía estamos ahora recuperándonos de ellos. Bueno, yo creo que ese lamento, bueno, pues es útil para el debate político, pero en la gestión el esfuerzo tiene que estar en, a partir de ahora, cómo hacemos que esto avance de una vez por todas. Y claro que lo tenemos muy complicado para recuperar la credibilidad de la gente, que yo creo que es que no se cree que esto vaya a suceder. Por eso mi obsesión es que evidentemente la llegada del AVE a Gijón sea ratificar que las cosas finalmente suceden, y que todo este trabajo que a veces parece infructuoso, que nos toca ahora gestionar a nosotros, pero que va a ser el futuro de Asturias y de la ciudad, no es algo en lo que nos podamos frustrar, es algo por lo que tenemos que seguir peleando y construyendo, ¿no? Con lo que resolvemos esos debates políticos que estén en el espacio, que nos permitan evidentemente que las decisiones sean consensuadas, con lo que la gente
ha decidido y con las fuerzas políticas que la gente ha decidido que les represente, y sigamos avanzando. Y cuando hayamos conseguido esto, pues vamos al paso siguiente e intentemos lograr que esa ambición que en su día se trasladó, con más o menos acierto, de disponer de un metrotren en esta ciudad, una vez que lo tenemos hecho, tenemos que ponerlo operativo. Oiga, con el abandono de carreteras de años atrás, el caso es que hay una epidemia de argallos. Hay una epidemia de argallos. ¿Esto le preocupa? ¿Se ve con posibilidad de hacerle frente? Incluso hoy día es peligroso circular por el corredor del Narcea. Bueno, me preocupa mucho. Claro que me preocupa, y porque ese es un debate del que ahora se está hablando, pero que durante mucho tiempo siempre se le ha dado mucho más valor a la obra nueva que al adecuado mantenimiento de la red. En el caso del corredor de Narcea, además es una vía que utilizo habitualmente, que conozco, que tiene más de 15 tramos con problemas de desprendimientos, y este año lo que hemos tenido es la desgracia, un fallecimiento, algo irremediable, y frente a eso poco se puede hacer para aliviar esa sensación. Lo que estamos es intentando, una vez más, trasladar un mensaje de confianza, de que nosotros vamos a hacer todo lo que se pueda hacer para garantizar la seguridad. Es una situación recurrente, y en muchos casos no hay que relacionar la situación de los argallos con un problema real que también existe, que es la falta de mantenimiento, que muchas veces lo visualizamos mucho más en algunos hundimientos, en el deterioro del propio asfalto. Es decir, una situación generalizada que requiere más recursos, y en ello estamos, en la planificación plurianual. Pero en este asunto en concreto, bueno, pues hemos tenido evidentemente varios problemas, nos ha requerido una actuación suplementaria sobre el corredor del Narcea. No vamos a poder eliminar el riesgo, pero lo vamos a minimizar, y hemos establecido algo, porque ya veníamos hablando con ello, incluso negociándolo presupuestariamente con otras fuerzas políticas, disponer de actuaciones preventivas mucho más ambiciosas de las que teníamos hasta ahora, como es la que nos ha permitido, por ejemplo, que estemos actuando sobre 2 zonas en esa vía antes de que el problema se produjese. Esa es la realidad puntual que ha generado, evidentemente, los problemas del temporal de noviembre, y que, bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que ser capaces de relacionar a ello. A partir de ahí, el mensaje que hemos lanzado es muy claro: muy poca obra nueva. Las prioridades absolutas están en resolver algunos déficits de hace décadas, como es las 12, el corredor del Navia, y también el eje hacia el suroccidente. Tenemos el eje Infiesto a Caso, tenemos que mejorar la situación de la continuación de la Nacional hacia el oriente. Es decir, tenemos algunas prioridades, sobre todo en las salas, y lo que tenemos que hacer es poner más recursos para mantenimiento y conservación. ¿Qué sucede? Que para ello hay que planificar y hay que proyectar. Este año tenemos mucha ejecución, un plan plurianual ambicioso que nos permite que más del 50% de la obra, de la inversión de nuestra consejería, en enero o se está ejecutando o ya está en alguna fase de licitación, algo que antes era inédito, porque muchas obras nacían y morían con el presupuesto anual. Hemos cambiado esa dinámica, y este año va a tocar trabajar también en muchos proyectos que solucionen seguridad, que mejoren el mantenimiento, con una previsión de que el próximo año dispongamos de 15 millones de euros más para mantenimiento y conservación de nuestra red de carreteras. Es decir, que hay evidentemente un punto y aparte, un punto de inflexión, que primero se hace evidentemente orientando el trabajo técnico, y a partir del próximo año tiene que ser también con un incremento de recursos mucho mayor para el mantenimiento y conservación de una red de más de 4.000 kilómetros que tiene la red asturiana de carreteras. Bueno, llegamos al final, al test de 9+1, 9 preguntas y una última. Son de contestar en poquísimas palabras. Bueno, está preparado. Vamos a empezar. Vamos allá. ¿Qué pensó cuando le propusieron ser consejero? Bueno, pues sobre todo mucho orgullo en la confianza depositada, pero me gusta parafrasear a Félix Bolaños cuando lo han nombrado, ¿no? Que uno no elige cuándo llega ni cuándo se va. Mucha responsabilidad, también un puntito de orgullo. Usted está al frente, como hablábamos, de esa consejería doble de cohesión territorial, medio rural. Si al final usted tuviera que elegir, ¿por dónde tiraría más? ¿Por ganaderías o por carreteras, que hablaba al final? Bueno, yo soy hijo de ganaderos, soy ingeniero agrónomo, está claro. Veo el mundo, aunque ahora vivo en Gijón, veo el mundo desde el medio rural, pero también soy ingeniero, ¿no? Y tengo la suerte de tener un conocimiento respecto de estas otras áreas para poder gestionar. Pero sin duda mi vocación es el sector primario y el medio rural.
íntimamente, ¿usted cómo se definiría? ¿Como urbanita o como aldeano? No, si dijese que soy un aldeano ahora sería un impostor. Soy urbanita, porque lo soy, evidentemente, pero sigo queriendo ver el mundo desde el medio rural y pensando que el futuro del mundo está en el medio rural. ¿Con quién le cuesta más entenderse? ¿Con el ministro de Agricultura, Luis Planas, o con la ministra de Transición Ecológica, Rivera? Bueno, es evidente por los hechos, pero creo que los dos son personas con muchísima capacidad, con una idea muy clara de lo que quieren hacer. Yo tengo una sintonía en el personal y en lo político mucho mayor con Luis Planas. Muy bien. ¿Qué sintió usted cuando vio la foto de portada del periódico El Comercio el lunes 29 de noviembre? Está usted con un paraguas, hay a su espalda pues unas enormes rocas que caen sobre el corredor del Narcea, y además unas horas antes había muerto una señora. Desolación. En el campo, ¿podemos decir que todo tiempo pasado fue mejor? Valdés, en el siglo XIX, tercer municipio poblado de Asturias; Cangas de Narcea, cuarto municipio más poblado de Asturias; Tineo, quinto municipio más poblado de Asturias. Es decir, Oviedo, Gijón y estos tres. En el campo todo tiempo pasado fue peor. Mi padre siempre me lo recuerda, que él creció en el tercer mundo. Y yo tuve la suerte de, con su trabajo, poder estudiar una carrera universitaria. ¿Hay que quitar recursos al centro y darlos a las alas? Absolutamente, pero lo que tenemos que hacer es que eso se haga con crecimiento económico, con desarrollo económico, no limitando el crecimiento de uno para que crezcan los demás. Cuando usted comparece en comisiones parlamentarias, porque le requieren, semanalmente hay este trámite, ¿usted se aburre mucho escuchando a los portavoces de la oposición o solo lo parece? No me aburro. Seguramente lo que se me nota porque me cuesta es discutir con falta de rigor, pero cuando hay rigor, y sobre todo, aunque a lo mejor no lo traslade, sí escucho mucho y hago mucha autocrítica. Cuando usted vuelve a Cangas de Narcea, pues, natal, ¿usted aquí habla en castellano, en bable o en oraviego? No, yo hablo amestao y como he estudiado en Galicia casi desaprendí el asturiano. Estudié asturiano durante toda mi etapa educativa. Pero no, hablo amestao en la zona más cercana a la villa, en Cangas de Narcea, hablamos más amestao y no un asturiano como el que podían hablar mis abuelos de Vimeda, donde evidentemente se hablaba un asturiano mucho más auténtico. Bueno, hechas las 9 preguntas, vamos a la más una. Si fueran condenados, en caso hipotético, ganaderos que participaron en la manifestación del 29 de diciembre en Oviedo, ¿usted los indultaría? Es una gran desazón. Yo no tengo esa competencia, ni la de la investigación, ni evidentemente el que poder hacer con ello. Yo lo que espero es lo mejor para ellos y que entiendan que no tienen que estar frustrados, que nuestra puerta va a estar abierta y que no es necesario recurrir a ningún tipo de violencia para sentirse escuchados y para que sepan que trabajamos para ellos. Todo lo demás que no es de mi competencia sería irresponsable contestarlo. Bueno, pues muchas gracias por venir y contestar nuestras preguntas, señor consejero. Muchas gracias.